Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al capítulo final de la segunda temporada de la saga suramericana de Pase Gol Podcast. Esto ha sido un recorrido por todo el continente suramericano con las diferentes selecciones que se disputan el cupo a Qatar 2022 en las eliminatorias de CONMEBOL. Y como pueden ver, hoy no tenemos las clásicas 5 ventanas, sino que tenemos 6. ¿Por qué? Porque para hablar de la vino tinto no nos basta con tener nada más a un periodista o comentarista deportivo, sino que hemos traído a dos, quienes son nada más y nada menos que Jesús Eduardo Acosta, a quien ya tuvimos el honor de entrevistar en la primera temporada de Saga Vino Tinto, y nos acompaña también en esta oportunidad el señor Daniel Chapela. Jesús Eduardo, Daniel, de verdad, en nombre del equipo de Pasegol, inmensamente agradecidos, inmensamente honrados en que han aceptado nuestra invitación para hablar de nuestra querida selección Vinotinto y más en el momento histórico que está viviendo nuestra selección nacional. Alejandro, gracias a ti, a todos los integrantes de Pasegol Podcast. El saludo también para Edgar, para Humberto, para Salvatore. Un lujo estar con ustedes hoy. Gracias por la oportunidad y, por supuesto, un privilegio compartir esta conversación de la selección nacional con un gran amigo y uno de los grandes analistas del fútbol en Venezuela, como lo es Daniel Chapela. Bueno, muchas gracias. Igual, gracias Jesús y gracias a todos ustedes muchachos por la invitación y bueno, ojalá que les pueda ser útil lo que les podamos aportar, ¿no? Así es, Jesús Eduardo, Daniel, y muchísimas gracias. Y bueno, antes de arrancar, pues ya nuestra acostumbrada alineación, desde la isla de Curazao, Salvatore Capadona, desde Bogotá, Colombia, Humberto Villamizar, desde Maracaibo, Estado Zulia, Edgar González, y quien les habla desde Caracas, Venezuela, Alejandro Flores. Muchachos, nuevamente, que ruede el balón en Pase Gol Podcast. Bueno, muchachos, saludar a Jesús Eduardo nuevamente, con quien la verdad es que tengo admiración, y a Daniel, que lo tengo que decir públicamente porque vengo siguiendo su carrera de hace muchos años, y la verdad es que es un honor para mí tenerlo hoy aquí en Pasegol y poder conversar con él. Y quiero arrancar preguntándole a Daniel con lo que ha pasado últimamente en la selección y principalmente con la baja de Salomón Rondón. Te he visto muchas veces en Twitter comentando ¿cómo es la baja de Salomón Rondón? Y sobre todo, ¿qué variantes crees tú que el profesor José Peseiro pueda utilizar para el partido frente a Colombia? Bueno, es un tema complejo, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es que perder a Salomón Rondón para Venezuela representa lo que para cualquier otra selección grande de Sudamérica significaría perder a su referente. Hice una mención similar en redes sociales y alguno pensó que estaba comparando a Salomón con Cristiano Ronaldo, con Messi o con cualquiera que se les ocurra. Simplemente quise decir que para Venezuela un jugador como Salomón Rondón representa muchísimo, tanto como para esas selecciones puede representar una gran figura. Perderlo, no tenerlo y más con estas circunstancias, a mí me parece que es un perjuicio muy grande. Y además de eso, también creo que desvirtúa la eliminatoria. Sé que no es el único caso, que Venezuela pierde 4 futbolistas por razones distintas, 2 elementos de la MLS, un jugador que está en Perú, Arquímedes Figuera, que tampoco va a poder estar. Es decir, que son circunstancias que condicionan la eliminatoria. Dicho esto, y entendiendo que hay que competir, las variantes son muchas. Lo primero es que no sabemos con qué libro va a venir debajo del brazo el nuevo entrenador, y esa es la primera cuestión que habría que determinar. Tenemos una cierta idea por lo que él ha venido diciendo, por las entrevistas que ha concedido. En lo personal, hablé un par de veces con él y tengo una idea de lo que pretende, pero de allí a que pueda intuir qué tipo de decisiones va a tomar, hay un trecho largo. Ahora, con el plantel que tiene, Venezuela puede desde jugar con un 9 de área, tal como Salomón, me refiero a Aristeguieta por citar un nombre, hasta jugar sin un 9 definido, armar un equipo con muchos centrocampistas y tener algún volante de llegada. Digamos, Venezuela tiene hoy una profundidad de futbolistas que le permiten distintos registros y habrá que ver en los 2 o 3 entrenamientos que va a tener Peseiro al frente de la selección qué es lo que puede considerar que se ajuste mejor a los jugadores que tiene y a en qué estado le llegan, porque esa es otra cuestión que habrá que ver, ¿no?
Bueno, buenas noches a Daniel y a Jesús Eduardo. Una noche de gala para Pase Gol tener a dos invitados de lujo. Mi pregunta para Jesús Eduardo, a ver, sabiendo que Colombia ya tiene un proceso encaminado con Queiroz, tuvo una buena actuación en fase de grupos en Copa América, luego ese partido extraño contra la selección de Chile deja entrever de que es una selección dura, pero tiene debilidades. Obviamente ha tenido mucho más trabajo que Peseiro. Peseiro lo vamos a ver debutar justamente contra esta selección de Colombia. Pero mi pregunta concreta es, ¿a qué rival de estos dos en esta doble fecha Venezuela tiene la obligación de sumar sí o sí? Si queremos estar en la Copa del Mundo, tenemos que sumar en las dos fechas, ¿no? Tener que sacar por lo menos un punto frente a Colombia y obligado tener que conseguir la victoria frente a la selección de Paraguay. Tenemos que hacer de nuestra casa una fortaleza, como en su momento fue para Ecuador también el Estadio Atahualpa de Quito. Tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos en casa si queremos estar en el Mundial de Qatar. Yo quiero también hablar de, como señalaba Daniel, que se desvirtuó la eliminatoria por todo esto de las ausencias con las restricciones de cuarentena de cada uno de los países de los jugadores en cuestión. El punto, y en esto quiero referirme a lo que era antes la eliminatoria, si no jugamos en octubre y noviembre, si no se juega en este momento, ¿cuándo se puede retomar el formato de todos contra todos? Si el formato de todos contra todos es el que nos permite tener la ilusión de llegar a Qatar. Si nos vamos a lo que era la eliminatoria en el 78, en el 82, en el 86, en las dos primeras, dos grupos de tres, dos grupos de tres, un grupo de cuatro. Con el caso de Venezuela, recordemos en el 78, Bolivia, Uruguay y Venezuela. En el 82, Brasil, Bolivia y Venezuela. En el 86, Argentina, Perú, Colombia y Venezuela. En el 90, Brasil, Chile y Venezuela. Si no jugamos en este momento, con las circunstancias que tenemos en la pandemia, que nos afecta a todos y que nos va a seguir afectando a todos, se complica el panorama para las selecciones, como el caso de Venezuela, que quiere estar en el Mundial de Qatar 2022. Y la principal manera, pienso que para que Venezuela pueda estar en esa Copa del Mundo, que tenga las aspiraciones, es mantener el formato de todos contra todos. Si no hay formato de todos contra todos, si son dos grupos de tres y un grupo de cuatro, creo que las posibilidades se reducen, pero considerablemente, y no hay posibilidades, pienso, para que Venezuela pueda estar en la Copa del Mundo con ese formato, y por eso entiendo la circunstancia. Es lamentable que tengamos que jugar en esta circunstancia, en esta manera, por las ausencias que se presentan por el tema del coronavirus, pero nos está afectando a todos y nos va a seguir afectando. Entonces, a menos que FIFA decida no hay mundial en el 22 sino en el 23, bueno, podemos esperar un año entonces la eliminatoria. Utilizamos la fecha de Copa América del próximo año para jugar partidos eliminatorios al mundial, también pudiéramos postergar la eliminatoria un año más, pero mientras eso, Conmebol no lo va a hacer, FIFA tampoco, entonces hay que jugar con estas condiciones que van a afectar a todos. Afecta a Venezuela por la ausencia, por supuesto, de Rondón y de los jugadores de la MLS, pero, insisto, hay que jugar en estas condiciones porque hay que mantener el formato de todos contra todos, que considero es el que le puede dar a Venezuela alguna posibilidad de llegar a la Copa del Mundo. ¿Me permiten, sobre esto que dice Jesús? Sí, claro. Por supuesto que el formato todos contra todos tiene sus características y Conmebol ha querido preservar particularmente este sistema de competencia que le garantiza también más ingresos por conceptos de derechos de televisión a la Conmebol y a todas las asociaciones que participan. Mi queja no es con el hecho de que se juegue o no se juegue la eliminatoria. Mi queja es con que, así como se hicieron gestiones de parte de la FIFA con gobiernos europeos para propiciar que los futbolistas tuvieran excepciones en el hecho de salir y no tener que cumplir cuarentenas, esas mismas gestiones se tenían que haber aplicado para otros contextos como la MLS o como el caso de China, ¿no? Yo sé que son menos los jugadores de los que están en esos ámbitos. Yo me pregunto qué habría pasado si las negativas hubiesen sido para que no estuviera Messi, para que no estuviera Neymar, para que no estuviera Luis Suárez. Seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Totalmente. Y creo que al final terminan perjudicadas las selecciones más pequeñas, ¿no? En este caso, Venezuela y Perú, fundamentalmente, que son las que están sufriendo el perjuicio mayor. Y así como este formato, esta ruta de largo aliento, te permite algún tropiezo, enderezarlo en el camino, también es verdad que una clasificación al Mundial se te puede ir en un partido en el que pudiste resolver y no te dio. No nos sobra mucho a nosotros como para no tener a un jugador como ese. Entonces, mi queja va por ahí, más que por el hecho de que hubiese que jugar o no. Yo creo que hay que jugar, yo creo que hay que tratar de volver a la normalidad
en la mayoría de los ámbitos todo lo que se pueda, dentro de las condiciones en las que estamos viviendo, por supuesto, ¿no? Soy partidario de que se juegue, pero que haya condiciones justas para todos. Sin duda. Bueno, ante todo, bueno, primero buenas noches. De verdad que es un placer, Jesús Eduardo, volverte a tener aquí en el programa y Daniel, que por fin te hayamos podido tener. Daniel, mi pregunta, y te la voy a hacer encaminada a más que toda la preparación que va a tener el profe Peseiro, el poco tiempo de preparación que prácticamente son 4 días. Vamos encaminado se rumorea y se dice que Peseiro va a venir a jugar, por lo menos el partido contra Colombia, no muy diferente a como jugaba Dudamel, por el hecho de la poca preparación. Sin embargo, pues él en sus múltiples entrevistas, y aquí en el programa también lo he dicho, que plantea jugar mucho más ofensivo a lo que jugaba la selección. ¿Qué Venezuela vamos a ver planteada por lo menos el viernes contra Colombia? ¿Una Venezuela defensiva a lo Dudamel o una Venezuela ofensiva como dice el profe? Uy, me gustaría tener cómo responderte eso, pero a ver, el principal obstáculo en este sentido tiene que ver con el escaso tiempo que tiene el nuevo seleccionador, ¿no? Yo decía, bromeando, que en el charter en el que están volando hacia Venezuela, Peseiro y los jugadores europeos los debe estar haciendo jugar pasillo contra ventana y los del medio son de palo. Es decir, porque digamos, me imagino que el técnico querrá aprovechar cada instante que tenga con los jugadores para transmitir su idea, pero es muy difícil en 2 o 3 entrenamientos que uno pueda ver un equipo que se identifique con el entrenador, ¿no? Puede ser que sí haya detalles, matices que pueda intentar implementar, pero no es Barranquilla y Colombia el lugar como para pensar en que el técnico estrene su modelo de juego, ¿no? Me parece más bien que él va a tratar de competir apelando a los conceptos que ya este grupo de jugadores maneja. Sería lo más sensato. Yo no sé si eso es ser defensivo o conservador o plantear un juego que es lo que yo imagino de mucho mediocampista. Eso no es necesariamente defensivo, sino más bien un juego de control, un juego que te permita tener superioridad en esa zona que es donde Colombia más daño hace, y tratar de sostenerse en una sede que no es nada sencilla. Yo he estado, y Jesús también, en Barranquilla, en otros partidos eliminatorios, y es muy duro, por más que el horario no es tan cruel como ha sido en otros procesos eliminatorios, que se ha jugado a las 3, a las 4 de la tarde, hay un calor y hay una humedad que siempre son condicionantes a tomar en cuenta. Entonces, probablemente la selección tenga más similitudes a aquello que veíamos en el proceso anterior, y tiene sentido que sea así. Yo creo que el trabajo de Peseiro se comenzará a ver más en el largo plazo. Digamos, si estuviéramos hablando de partidos amistosos, sí te diría que bueno, que el técnico tendría carta libre para empezar a implementar cosas, pero ya cuando es por los puntos, se me hace más complicado ver que él toque demasiado lo que ya este equipo entendía y conocía, ¿no? Bien, yo quería preguntar concretamente, en este caso a Jesús Eduardo, sobre Jefferson Soteldo. ¿Okay? Sabemos, bueno, Soteldo hace y deshace en el Santos de Brasil. Tuvo un aprendizaje importante con Sampaoli, ya que Soteldo antes todo el tiempo le estaba abajo y Sampaoli lo enseñó a regresar, ¿okay? Para tener un papel más protagónico en lo que es el juego colectivo. Pero partiendo del punto que tenemos un muy buen mediocampo, ¿ok? ¿Tú crees en este caso, Jesús Eduardo, que Soteldo debería jugar como un 10 clásico o debería estar un tanto más adelantado como media punta? Partiendo de cómo él jugaba antes, es decir, o sea, no yendo tanto hacia atrás, sino volcado completamente a las labores de ataque. Bueno, quizás por las características que tiene en este momento Soteldo, es uno de los jugadores más importantes de la selección en este instante, pues me gustaría verlo en esa mitad de la cancha junto con Darwin Machís y con Jefferson Savarino, ¿no? Me gustaría que ese fuera el mediocampo de Venezuela para el partido frente a Colombia, y dejando en punta, ya que no está Salomón Rondón, un jugador de esas características similares, bien Fernando Aristigueta o el propio Córdoba, que en este momento ha tenido más minutos en los últimos días, ¿no?
pero la calidad de Soteldo hay que aprovecharla, el talento de Soteldo tiene que aprovecharlo José Peseiro, por supuesto el técnico lo va a hacer y esperemos que Soteldo tenga esa libertad de moverse en la mitad de la cancha y de generar las oportunidades que necesita la Vinotinto, con una que tengamos y que tengamos en ese momento la efectividad, porque eso es lo importante, ¿no? Esta clase de partidos puedes tener una sola y tienes que aprovecharla, ¿no? Es lo que debe hacer Venezuela en el partido frente a Colombia, las 2 o 3 oportunidades que pueda tener claras, no fallarlas para tratar de sacar un resultado positivo de esta visita tan complicada a Barranquilla, como dice Daniel, por el tema del calor y la humedad, que afortunadamente el horario no es el de otras oportunidades donde el calor hace mella en los jugadores visitantes, pero definitivamente esperamos con una actuación importante de Soteldo para el partido del día viernes frente a Colombia. Jesús Eduardo, estamos viendo en el nuevo proceso nuevas caras que llegan a la selección, como es el caso del Brujo Martínez, por ejemplo, que lamentablemente no va a poder estar en esta convocatoria por los temas ya sabidos. Cristian Cáceres Jr., que la verdad es que es un volante que sería como el box to box que tiene con Yangel Herrera, Miguel Navarro y Eric Ramírez, que son nuevas caras y que estarán buscando por lo menos su primera titularidad o sus primeros minutos con la selección nacional. ¿Cómo ves tú esa inclusión del profesor José Peseiro? Porque en mi caso yo hace unos meses atrás hablé con Miguel Navarro y él me había dicho que no había tenido contacto alguno con el cuerpo técnico. Y me sorprendió bastante que Peseiro lo haya incluido en esta lista. Entonces, ¿cómo ves tú esa situación y los nuevos nombres que van a formar parte de la Vinotinto? Como decía antes también Daniel, esto es un proceso de largo aliento, ¿no? Esto es un maratón, esto es una competencia muy larga, la eliminatoria suramericana son 18 fechas, hay que contar con un plantel amplio. En el caso de Venezuela no puede ser tan amplio ese plantel porque nuestros jugadores no tenemos el talento suficiente, ¿no? Para poder contar con una selección con 2 jugadores propuestos, por decirlo de alguna manera, pero sin duda esta clase de jugadores que han venido saliendo al exterior, que han tenido la oportunidad de estar en otro fútbol, en otra dinámica, en otra manera de entrenar, como los que mencionas, el caso de Navarro, de Ramírez, son jugadores importantes a futuro para la selección nacional, pero repito, esto es un proceso de largo plazo en cuanto a la eliminatoria y hay que tener este grupo de jugadores para que tengan la confianza cuando el técnico los requiera, puedan tener la motivación, por supuesto, que la deben tener, pero también asumir la responsabilidad para jugar un partido eliminatorio como los que van a tocar a partir del próximo día viernes. Yo le quiero preguntar a Chapela, ¿no? ¿Era necesario, sabemos todo este escándalo que ha pasado con la federación, se habla más a veces incluso del tema federativo que lo que hace la misma selección en el terreno de juego, pero era necesario el regreso de Laureano González luego del fallecimiento de Jesús Berardinelli? Necesario no creo. A ver, es una situación compleja. Yo no sé, habría que hacer un programa especial para eso, pero voy a intentar resumirlo. Todos sabemos que llegó por una coyuntura, ¿no? Por el fallecimiento de Jesús Berardinelli, porque la FIFA necesitaba colocar una comisión normalizadora, que es lo que se suele hacer en este tipo de casos, y porque la persona que estaba a la mano con cierta relación con ese poder fáctico del fútbol, era Laureano González. ¿Eso qué representa? Una cierta estabilidad momentánea y poco más, ¿no? La realidad es que la situación respecto de la dirigencia en Venezuela, de la dirigencia del fútbol, está en el periodo más crítico de su historia. Y eso es mucho decir, porque pasamos por más de 20 años de presidencia de Rafael Esquivel, ¿no? Es decir, ¿se podía hacer peor? Sí, se podía hacer peor. Se ha hecho peor. Creo que no quiero ser pesimista porque al final siempre terminamos confiándoselo todo al nivel de jugadores que tenemos, ¿no? Que eso ha ido proporcionalmente en el mismo nivel de crecimiento que de caída ha tenido el otro aspecto, ¿no? Es decir, tenemos cada vez jugadores que nos representan más y mejor en el exterior y dirigentes que nos llevan al subsuelo. El fútbol venezolano está en esa situación. Los jugadores venezolanos no son el fútbol venezolano, son una parte del fútbol venezolano.
lo que tiene que ver con estructuras, con políticas, con planificación, eso está en un nivel de pobreza extrema. Que eso puede llegar a afectar la preparación de la selección en un proceso como este, probablemente pudiera llegar a afectar. La propia dinámica de estar incluidos dentro de la Confederación Sudamericana de Fútbol y recibir ingresos por ello, va a permitir que la selección pueda disputar sus partidos, hacerlo con medianamente recursos necesarios como para trasladar jugadores, concentraciones, etcétera, ¿no? Pero, digamos, situaciones como las de pelear en altas instancias por una reivindicación, ese tipo de cosas que se hacen cuando se tienen dirigentes con peso y fuertes, me parece que allí sí tenemos un talón de Aquiles, ¿no? Un talón de Aquiles lesionado y con yeso. O sea, quiero decir, una situación compleja. Y quiero preguntarte, Jesús Eduardo, con todas las bajas que tenemos, con todos los nombres que están sonando que no van a poder venir, y tampoco se ha confirmado, por ejemplo, Jordan Osorio, si va a poder o no va a poder venir por el viaje tan maratónico que tiene que hacer. Te quiero preguntar, ¿cuál crees que es la línea con más dudas que tiene la selección? No te escuché bien, pero me imagino que estás hablando de la línea de juego de la selección, Sí, ¿no? exactamente, de líneas de juego. La parte más débil que tenemos de cara a todo este proceso eliminatorio es la defensa, ¿no? El talento que tenemos para nuestro fútbol, que tenemos de la mitad de la cancha para adelante, es muy importante, es muy bueno, es los mejores en la historia seguramente del fútbol de Venezuela, pero no podemos decir lo mismo de nuestra zona defensiva, nuestra retaguardia, ¿no? La realidad es que no tenemos abundancia, no tenemos tantos jugadores en esa zona como para ilusionarnos de cara a lo que va a ser este difícil proceso eliminatorio. Es la parte débil de nuestra selección nacional en este momento, ¿no? La defensa para afrontar un camino tan rudo como es este, como es la eliminatoria hacia el Mundial de Qatar 2022. Bien, Daniel, desde que se designó al profesor Peseiro como seleccionador nacional, siempre se había dicho que era muy importante que él estuviera rodeado de personas que conocieran el fútbol venezolano. ¿Okay? En tal sentido, Juan Arango se había ofrecido en cuanto a la posibilidad de él formar parte del cuerpo técnico. Se habló también del profesor Ali Cañas y recientemente, no está confirmado, pero se ha indicado que el profesor José Hernández pudiera formar parte del cuerpo técnico de la selección. Estamos hablando de un cuerpo técnico que en principio está formado por un staff europeo en un 100%. En tal sentido, les pregunto tanto a Daniel como a Jesús Eduardo, dada esta falta de certeza, esta incertidumbre con la cual se ha manejado esto, de los actuales venezolanos que pudieran ocupar algún puesto en el cuerpo técnico con Peseiro, ¿quiénes deberían ser en la opinión de ustedes dos? O sea, si ustedes pudieran escoger quiénes pueden acompañar al profe Peseiro. Mira, si el elegido es José Hernández me parece perfecto, porque es un entrenador que ha estado involucrado en los procesos de selecciones menores y desde mi perspectiva, cuando se toman estas apuestas de cuerpos técnicos extranjeros, que haya alguien del medio local involucrado es importante, porque es el contacto con lo local, y aparte de eso, que sea alguien vinculado a los procesos menores también tiene importancia, porque va a ser la vía de comunicación con el técnico de la mayor respecto de lo que se está desarrollando abajo, ¿no? Más allá de las consideraciones que tengo como profesional de José, que son muy altas. Después, hoy en día, el seguimiento de los jugadores cuenta con unas herramientas tecnológicas muy sofisticadas y esas herramientas, valga la repetición, las tienen casi todos los entrenadores de élite del mundo, ¿no? Las tiene Peseiro, es decir, él ha estado haciendo seguimiento
seguro de cada uno de los futbolistas. Yo sé que el medio local es otra cosa, ¿no? Pero hoy la base de los jugadores está fuera de Venezuela. Es importante que el entrenador tenga vínculo con lo que pasa en el torneo local, por supuesto que sí, y el plan inicial de él era establecerse en Venezuela. Lo que pasa es que la pandemia llegó cuando llegó y a él lo agarró donde lo agarró, ¿no? Yo me imagino que cuando haya una cierta normalidad, el técnico se va a establecer en Venezuela y va a poder ver partidos del torneo local, que es lo que tiene que hacer, de hecho, un entrenador extranjero, ¿no? Después, yo no dudo de que él tenga conocimiento pormenorizado de todos los futbolistas, de sus virtudes, de dónde debe corregir, debe haber visto partidos de todos y lo debe haber hecho además con mucha insistencia todos estos meses porque ha tenido tiempo para eso, además de partidos, por supuesto, para tener antecedentes. Pero después está el trabajo de cancha, está la interacción del entrenador con los jugadores, que es muy importante. No solo cómo se relaciona él con ellos, sino qué tanta facilidad tenga de hacerles llegar el mensaje, que los jugadores sean capaces de asimilarlo rápido, porque aquí tiene que ser como una sopa instantánea, hay que darle 2 vueltas y tiene que saber bien, porque no hay posibilidades de otra cosa. Y en ese sentido, a mí la impresión que me da hasta ahora, por lo que le he escuchado, es que tiene las cosas claras y que es un entrenador con suficiente experiencia como para saber la mejor manera de manejar este vestuario, ¿no? Después, el tema del conocimiento del medio venezolano, lamentablemente va a ser un talón de Aquiles, ¿no? Va a ser una tarea por resolver, pero me imagino que la podrá ir corrigiendo en la medida en que las cosas vayan normalizándose y él pueda estar en Venezuela, que me parece que es muy importante, ¿no? Yo creo, muchachos y Daniel, que quizás esta situación de no tener Peseiro en este momento un asistente técnico venezolano, quizás podemos atribuirla también al tema del problema federativo, ¿no? De todos los problemas que ha tenido la federación en el último tiempo con la salida, el fallecimiento la salida de Laureano, luego el fallecimiento de Bernardinelli y el regreso de Laureano en esa comisión normalizadora de la FIFA, hombre de confianza de FIFA, Laureano y de Conmebol para asumir las riendas de Venezuela en este momento. Cualquiera de esas opciones creo que son importantes para Venezuela. José Hernández, como decía Daniel, aparte de una gran persona, es un gran entrenador, con recorrido también en procesos de categorías menores. Ali Caña es un entrenador también con una amplia trayectoria en el fútbol de Venezuela, fue asistente técnico de Ratomir Dujkovic con la selección de Ghana en una Copa del Mundo, así que es otro entrenador también con una experiencia importante y con una capacidad, por supuesto, probada en el fútbol de Venezuela para apoyar al técnico. Pero la realidad es la que señalaba antes Daniel, la mayoría de nuestros jugadores están fuera del país en este momento y por supuesto es importante que el entrenador Peseiro tenga un asistente venezolano para que le pueda orientar de cómo piensa el jugador de Venezuela, cómo se maneja, pero creo que ese trabajo también lo puede hacer de Peseiro en el último tiempo, ¿no? Porque hemos visto que ha estado permanentemente comunicándose con todos los jugadores o por lo menos la gran mayoría de la selección, y yo creo que ese trabajo que ha hecho previo de ir conociendo un poco más de cómo se siente, cómo han ido llevando el tema de la pandemia, cuando en su momento se había paralizado toda la actividad futbolística, eso lo pudo hacer el entrenador portugués y creo que en esta última etapa y especialmente, ¿no?, en este vuelo de Madrid a La Guaira, pues seguramente va a terminar de ganarse, o esperemos que se gane esa confianza, ¿no?, del grupo para que podamos arrancar de manera muy, muy positiva en esta eliminatoria. Daniel, tocaste el punto del fútbol venezolano. Y bueno, últimamente o estas semanas hemos visto la actuación de Caracas y Estudiantes de Mérida en la Copa Libertadores. Y han sido como una especie de burbuja dentro de todos los problemas que se viven, no solamente en el país, sino en el fútbol venezolano específicamente. ¿Cómo has visto tú la actuación de Caracas y Estudiantes, tomando en cuenta que tienen o tenían meses sin jugar y que en el caso de Caracas depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final y Estudiantes ya tiene pie y medio en la Copa Sudamericana? Bueno, lo primero que debo decir es que fueron actuaciones sorprendentes, ¿no? Porque el campeonato venezolano es, junto con el argentino y el boliviano, los únicos que en Sudamérica no han comenzado, ¿no? Eso ya era dar una ventaja. Particularmente me llamó mucho la atención lo del Caracas, porque tuvo un rendimiento muy alto. Es verdad que
dejó escapar una posibilidad de oro en el último partido en el Olímpico contra Deportivo Independiente Medellín, pero jugó muy bien su partido en el Atanasio Girardot y yo creo que tuvo también un muy buen rendimiento contra Libertad de Paraguay. Y además de eso, haciéndolo con mucho jugador de sus divisiones inferiores, que eso tiene un mérito enorme. Los propios Estudiantes, ¿no? Estudiantes enfrentó estos partidos con muchas dificultades, con su entrenador dirigiendo a distancia, con el asistente Buda Torrealba en el primer partido contagiado de coronavirus, es decir, todo un panorama que invitaba al pesimismo y sin embargo, bueno, salió a relucir una capacidad que yo creo que sí nos debe dejar un punto de reflexión, ¿no? Hace un rato hablábamos de las estructuras, de la falta de esas estructuras. Yo no quiero imaginar dónde estaría hoy el fútbol venezolano con una dirigencia medianamente capaz, porque si algo sí está ocurriendo en el fútbol venezolano desde hace un tiempo, esto es como ocurre con nuestras riquezas petroleras, ¿no? Tenemos chorros de petróleo que metemos la mano en el pozo y sale, pero gente que lo administra tan mal que incluso con eso podemos vivir en la miseria, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que el talento venezolano para el fútbol ha tenido una explosión inusitada a partir del boom vinotinto sobre todo, que la verdad a mí me tiene positivamente sorprendido. Quiero decir, nosotros, Jesús también lo sabe, que vivimos la etapa anterior, era mucho más complejo el proceso de regeneración de talento. Digo regeneración porque hablo de el cambio generacional que se va produciendo y que prácticamente no deja vacíos, no deja lagunas. Muchos pensaban que cuando se terminara la generación de los Rey, Pájaro Vera, Arango y compañía, Venezuela iba a caer y sin embargo no ha sido así. Han seguido apareciendo futbolistas, seguimos teniendo elementos en el exterior, el jugador venezolano se sigue cotizando y eso habla de la regeneración del talento, que hay la capacidad de producir futbolistas con unas capacidades excepcionales que muchas veces tienen la suerte de encontrar entornos como el Caracas Fútbol Club y como Noel San Vicente que propician ese desarrollo. Son excepciones, eso sí hay que decirlo. Son unas pocas excepciones las que hay en el fútbol venezolano que trabajan bien esa parte y que consiguen completar el proceso de desarrollo. Pero en definitiva, el futbolista venezolano acaba esos procesos de formación fuera de Venezuela. El fútbol venezolano, el fútbol local, ha venido pasando por algo que yo llamo la uruguayización del fútbol venezolano, ¿no? Que es que el gran talento termina jugando afuera y el fútbol local se nutre de futbolistas en formación, los pocos que no se han ido o que están a punto de irse y ya jugadores que están de salida, ¿no? En ese panorama ha sido un bálsamo, una bocanada de aire fresco lo que han hecho Caracas y Estudiantes de Mérida y una demostración contundente de lo que el talento venezolano es capaz de producir y que parece una beta inagotable, como el petróleo. Imagínense, bien administrada, lo que podría ser, ¿no? San Vicente decía, Daniel, muchachos, luego del título del año pasado contra precisamente Estudiantes de Mérida, que este había sido su campeonato más importante, ¿no? Para un entrenador que lo ha ganado todo en el fútbol de Venezuela y nos alegra mucho por Noel, por la reivindicación que significa haber ganado el título en el torneo pasado y esta actuación en Copa Libertadores de América. Creo que muy pocos esperábamos que el Caracas y Estudiantes tuvieran esta actuación en esta presente edición de la Copa Libertadores de América y definitivamente con una base de jugadores jóvenes que invita a soñar, ¿no? En el caso del Caracas, de lo que puede hacer San Vicente con este grupo de cara al futuro. Pero la realidad es que yo le decía a Daniel, a los muchachos de Pase Gol en otro programa, cuál es la realidad de Venezuela, ¿no? Del fútbol de Venezuela, la selección nacional o el torneo local, nuestras actuaciones en Copa Libertadores de América. A lo largo del tiempo, ayúdame Daniel, Portuguesa, Ula Mérida, Atlético San Cristóbal, los que lograron avanzar cuando la Copa era de 2 países de uno y 2 países del otro, y solamente avanzaba uno, y después en esta última etapa, Minervén, Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida y Caracas Fútbol Club son los equipos que han logrado trascender en Copa Libertadores de América, llegando a cuartos de final. Ninguno ha llegado a una semifinal de Copa Libertadores de América. Esa es la realidad de nuestro fútbol, ¿no? Esa realidad que pesa y que pega contra esos jugadores que están en el exterior, pero
nuestros jugadores todavía no dan ese salto de estar en buenos equipos, estar en equipos de élite, ¿no? Quizás en este momento nuestro jugador más representativo, un equipo de élite, sería Soteldo con Santos, ¿no? Rincón tuvo un paso muy corto con la Juventus, y esa es la realidad de nuestro fútbol, y poco a poco el futbolista venezolano tiene que irse ganando ese respeto y esa confianza a nivel internacional. Recuerdo, Daniel, el año 2018, durante la Copa del Mundo que compartimos en fútbol de primera en Rusia, y coincidimos con un gerente de Palestino de Chile, y yo me sorprendía por el concepto que tenía el futbolista venezolano. Nos decía, el futbolista venezolano es muy técnico, y aparte de eso, es un jugador económico, ¿no? Para la realidad del fútbol suramericano, ¿no? Y eso ha permitido que tantos futbolistas en este momento estén jugando en Chile, por ejemplo, en Perú, por supuesto en la MLS, ¿no? Pero tenemos esas dos realidades, ¿no? Lo que es la selección nacional y lo que es nuestro torneo local, donde compiten Caracas y Estudiantes, y donde, bueno, afortunadamente hemos tenido esta actuación importante en Copa Libertadores de América de los dos equipos. Ojalá que pueda el Caracas dar el paso a la siguiente ronda. Parece muy complicado, yo creo que perdió esa opción en el partido contra el DIN en casa, pero teniendo en cuenta lo que es el equipo que presenta Noel San Vicente en este momento, creo que ha sido una Copa Libertadores fantástica para el Caracas Fútbol. Para que tengan idea de la dimensión del milagro que esto significa, el fútbol venezolano ha ido empobreciéndose. Me refiero a su capacidad para poder manejar capitales pesados, ¿no? Claro, si participas en Libertadores o Sudamericana, tienes un ingreso en dólares que te sostiene, ¿no? Te sostiene un poco, pero el fútbol venezolano no puede pagar grandes sueldos. Entonces, ya no solo es el hecho de que pueda venir un club europeo y llevarse un jugador en formación, ya no solamente es el hecho de que muchos jugadores venezolanos por su origen tienen la posibilidad de tener el pasaporte europeo e irse con facilidad. Ya no solo que está la MLS allí cercana o alguna liga sudamericana, es que ya hay jugadores venezolanos que se están yendo a jugar a República Dominicana, que se están yendo a jugar a Panamá, a Nicaragua. Se están yendo a mercados pequeños que sin embargo les pueden pagar mejores sueldos que el fútbol venezolano. Entonces la disgregación de talento no solo tiene que ver con lo que pasa, por ejemplo, en Argentina o en Uruguay, que los clubes se sostienen a partir de la venta de jugadores, pero generalmente a los grandes mercados. El fútbol venezolano vende donde puede y el jugador venezolano va a donde puede. Y no solo el jugador, también los entrenadores y los preparadores físicos. Entonces, es una situación compleja. Por eso, cuando uno ve resultados como estos y entiende el contexto, le da un valor mucho más alto del que cualquiera, desde una posición de desconocimiento, le pudiera llegar a dar, ¿no? Sin duda alguna. A ver, Daniel, yo te quiero preguntar, jugador por jugador, línea por línea, ¿tenemos para competir y soñar en esta eliminatoria? Por lo menos en este formato. Ya quedó claro que en otro formato creo que hubiese sido bastante complicado, pero en este formato, línea por línea, ¿tenemos equipo para competir? Sí. ¿Qué equipo para competir? Sí, sin ninguna duda. Clasificar a un mundial es una tarea titánica para cualquier selección de las llamadas pequeñas en Sudamérica. Porque, bueno, sabemos que hay 3 clases y que hay que tratar de colarse en la del medio, ¿no? Pero lo que ha quedado claro en los últimos procesos es que hay 2 asignaturas pendientes, ¿no? Para simplificarlo. Una es el porcentaje de puntos que se logra como local. No hay selección en Sudamérica en esa eliminatoria que se haya clasificado a una Copa del Mundo sin un porcentaje de puntos ganados en casa que supere el 65%. Eso está comprobado. Hay alguna selección que se clasificó con el 63, alguna por supuesto que superó el 75, pero sin esas cifras como local no se clasifica a la Copa del Mundo. Es decir, están esos ejemplos extremos de Bolivia en La Paz o de Ecuador en Quito, que es una ventaja que no tienen los demás, que es jugar a más de 3.000 metros de altura, pero lo fundamental es que cuando se juega en casa hay que imponer condiciones y hay que ganar puntos, porque lo que se consigue fuera termina siendo, digamos, un botín muy preciado,
pero que se desperdicie si después no se corrobora con una actuación como local, ¿no? Si Venezuela va y le empata a Colombia y después no le gana a Paraguay, digamos que no es mucho lo que se puede hacer en esta carrera por sumar. Esa es la primera asignatura pendiente. La segunda, que para mí está vinculada a la primera, es que me voy a extender un poquito si me permiten, ¿no? A Por ver, favor. Venezuela vivió un proceso que ustedes conocen, el boom vino tinto de Richard Páez, donde hubo una transformación deportiva, una transformación incluso de mentalidad sociológica. El equipo dio un crecimiento, el equipo demostró que podía ganar. Ese legado se fue heredando, es decir, los jugadores en formación y los que eran niños cuando esa selección ganaba fueron recibiendo ese mensaje. Es decir, hoy no hay que convencer a nadie de que se le puede jugar a cualquiera y se le puede ganar a cualquiera. No hay necesidad de un discurso motivador, porque el jugador ya sabe que eso se puede hacer, porque ya lo vio. Entonces, en ese sentido fue muy importante. Futbolísticamente también, porque vimos una selección capaz de jugar, que se animó, que se atrevió, que fue, usando palabras de Richard Páez, irreverente, ¿no? Después el proceso de César Farías llevó a la selección a otro nivel competitivo, por más que hubo una ruptura conceptual entre un proceso y otro, pero digamos que en el momento en que ese nuevo proceso se estableció, también hubo un salto competitivo, y en el proceso entre Chita y Dudamel hasta el presente, la selección sostuvo ese nivel. Es verdad que lo de Chita terminó siendo fallido porque el proceso se interrumpió muy pronto, pero en el caso de Dudamel pues hubo logros interesantes en algún partido amistoso y en la última Copa América y en la Copa América Centenario. Pero digamos, lo que uno define como salto de calidad, la selección no la ha dado aún. Y en mi opinión, ese salto de calidad, visto el panorama, teniendo tantos jugadores repartidos por el mundo y tantos futbolistas que hoy se está entrenando y formando en estructuras mucho más elevadas de las que antes teníamos, hablo de los jugadores que están en Europa, por ejemplo, hacía falta la mano de un entrenador, de un cuerpo técnico, con métodos de trabajo y de entrenamiento que fuera capaz de darle ese salto de calidad. Y eso tiene mucho que ver con la propuesta de juego, ¿no? Con atreverse a más, con imponer condiciones, con poder sacarle partido a la generación de futbolistas que hoy tiene a disposición Peseiro. Por eso decía que está vinculado con lo primero, porque para tener esa fortaleza como local hay que tener la capacidad de imponer condiciones. Es decir, no se puede ser un equipo que solo tenga como registro el contragolpe, ¿no? Un equipo que sea muy eficiente de contragolpe, como era la selección de Dudamel, por ejemplo, ¿no? Que era un equipo que funcionaba muy bien en torneos cortos, porque, bueno, se le exigían resultados puntuales y podía jugar partidos de defensas cerradas y de repliegue y contragolpe. Y otra cosa muy diferente es disputar una eliminatoria, donde un planteamiento así te sirve en Buenos Aires, pero cuando tienes que jugar en Puerto La Cruz con la misma selección no te sirve, ¿no? Y sobre todo cuando ya tu nivel competitivo subió y las selecciones que te visitan saben de que eres capaz y también toman sus recaudos, ¿no? Juegan con tu debilidad. Entonces, para mí el salto de calidad está allí, en lograr que el equipo dé ese paso hacia adelante, que sea capaz de imponer condiciones, que juegue con valentía, que de local, digamos, tenga la pelota, ataque al rival, que le haga sentir esa localía y que a partir de allí se pueda aspirar a la clasificación a un mundial. Para mí eso es fundamental. Si no, no habremos dado el paso que sigue. Bien, Jesús Eduardo, siempre a lo largo de una eliminatoria, siempre hay altas, bajas, hay rotaciones, algunos están de acuerdo con las rotaciones, otros no. Pero en tu opinión, ¿cuáles deben ser los inamovibles, los fijos en cada partido de la selección a lo largo de estas eliminatorias? Bueno, lamentablemente Wilker Fariñas no ha debutado todavía en el fútbol francés y eso es un tema a considerar para este comienzo de la eliminatoria. ¿Qué decisión va a tomar Peseiro, si colocar a Fariñas o a Graterol, ¿no? Que es el que ha venido jugando con mayor regularidad en este último tiempo en la Copa Libertadores de América, ¿no?
pero me parece que en circunstancias normales, con Fariñez disputando sus partidos en el fútbol francés, Wilker debería ser una pieza inamovible de la selección. Y de allí yo me voy directo a la mitad de la cancha con Yángel Herrera y con Tomás Rincón. Y me atrevería a decir que en este momento, si pudiéramos contar con este grupo de jugadores en toda la eliminatoria, Soteldo, Darwin Machís, y lamentablemente no está Rondón para esta eliminatoria, serían los jugadores que uno pudiera pensar que deberían estar en cada uno de los partidos de la eliminatoria como inamovibles, ¿no? Porque en el tema de la defensa, ya les comentaba antes, pues lamentablemente es la parte más débil que tenemos, no tenemos la misma calidad de jugadores en la defensa como si lo tenemos en la mitad de la cancha para adelante, y es allí donde tenemos que jugar con el rendimiento y el nivel que tenga cada uno de los jugadores de la defensa en sus respectivos equipos, y que eso lo pueda aprovechar el técnico Peseiro. Pero si me preguntas puntualmente, Wilker Fariñez, Yángel Herrera, Tomás Rincón, Jefferson Soteldo y Darwin Machís y Salomón Rondón. ¿Me permiten una cosa? Claro. Con esto que dice Jesús de los jugadores del fondo, es una realidad, ¿no? Es decir, el equipo donde tiene concentrado su talento es de la mitad de la cancha para arriba, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay una debilidad mayor en los laterales que no en los centrales. Es decir, Venezuela no tiene laterales especialmente profundos. A ver, yo pienso que, por ejemplo, Rosales puede ser perfectamente el lateral derecho y sabemos de su capacidad. En el lado izquierdo está más complicada la cosa porque, a ver, no sabemos qué idea traerá Peseiro, ¿no? Pero el lateral habitual de Rafael Dudamel, muchos partidos fue Felcher, y Felcher, que juega de central en su equipo, no es precisamente el lateral que uno imagina ofensivo, que pasa a la mitad de la cancha, que sea profundo, que tiene buenos centros, que te pueda hacer una diagonal hacia adentro, ¿no? Los laterales modernos que podríamos definir. Ahora, desde el punto de vista defensivo, para mí es mucho más importante que el equipo sea capaz de tener una propuesta colectiva en lo defensivo, que no depender del trabajo de zonas específicas. Hoy el fútbol no se fragmenta tanto, ¿no? Es decir, me refiero que si el equipo se va a plantar como propuesta, al menos como local, de ir a presionar arriba, necesita que todo ese bloque esté compacto hacia arriba y esperar que los defensores sean capaces de defender con muchos metros a sus espaldas. Si es otra la situación y es que el equipo defienda metros atrás, que digamos, para clarificarlo, lo que hacía Dudamel con la selección, entonces también será importante que esa propuesta colectiva funcione, que el equipo no se estire, que no haya tanto espacios entre líneas y que los defensores no defiendan con tanta desventaja. Muchas veces el defensor se ve mejor en la medida en que el bloque y el colectivo defensivamente funcionan bien para sentirse protegidos. Ningún defensor es bueno en terreno abierto y mano a mano con un delantero. Ahí no hay defensores buenos. Digamos, el defensor es bueno en la medida en que el funcionamiento colectivo lo respalda, y esto es aplicable al resto de las zonas del campo. Estando de acuerdo con esto que dice Jesús, que evidentemente, digamos, la producción de talento en esa zona no ha sido tan rica como en el otro sector de la cancha, donde hay elementos donde uno puede sentarse a discutir quién debe ser titular o no. Hay muchos nombres para sentarse a discutir, salvo Yángel y Tomás Rincón, que creo que nadie puede ponerlos en la mesa para debatirlos, ¿no? Pero con el resto sí, ¿no? Uno puede decir, bueno, Savarino, Soteldo, Otero, Murillo, Machís, si se puede armar una mitad de la cancha con... Sí, exacto, hay como más riqueza, ¿no? En el fondo, digamos, habría que apelar a los jugadores más experimentados. Entiendo el tema que tiene Jordan Osorio, pero bueno, lo acaba de contratar el Parma. Chancellor viene de una temporada completa jugando de titular. Algo debe haber asimilado, ¿no? De una experiencia como esa, ¿no? En la liga italiana. Entonces, digamos, antes uno dice, bueno, Rey y Sichero, que uno los tiene así en la memoria, los grandes centrales de Richard Páez. Bueno, Rey a lo máximo que llegó fue al Pontevedra en la segunda división y en Atlético Nacional de Medellín, Emelec, es verdad.
y Sichero jugó en el Ludo Goretz de Bulgaria en el fútbol chino. Es decir, hoy tenemos centrales que están en la liga italiana y eso, digamos, les da un bagaje y les da un peso que antes no teníamos, ¿no? A ver, para ambos, y ya para ir cerrando, esta especie de dinámica que tenemos con todos los periodistas que han estado presentes aquí analizando a cada una de las selecciones, sabiendo lo difícil y lo complicado que son nuestras eliminatorias sudamericanas, para ustedes, y quiero arrancar con Jesús Eduardo, ¿quiénes serán los 5 clasificados al Mundial de Qatar 2022? De paso, dime a qué número me tengo que jugar eso. No tiene que ser en orden, no tiene que ser en orden, tampoco tanto. Pero es que tampoco, yo creo que el nivel de las selecciones suramericanas ya uno los conoce y uno sabe que son número opuesto a Argentina, Brasil, Colombia en este momento. Uruguay, con este proceso de recambio que ha tenido con el maestro Tavares, sigue siendo una selección también muy complicada. Paraguay es una selección que va a mejorar muchísimo en esta eliminatoria. ¿Quién duda que Bolivia va a ser un rival más que durísimo en La Paz ahora con el profesor Farías al frente de la selección boliviana? Entonces, es un lugar común, hay que decirlo una vez más. Esta es la eliminatoria más complicada del planeta para llegar a una Copa del Mundo, pero si la pregunta es puntual, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, y esperemos que estemos peleando ese quinto puesto para poder buscar el repechaje, que es la única opción que objetivamente uno pudiera pensar. Ya pensar en una clasificación directa sería un milagro, un accidente futbolístico, pero qué agradable y qué bueno sería ese accidente futbolístico que pudiéramos quedar en un cuarto lugar, pero objetivamente hablando tenemos que aspirar al repechaje. Sí, bueno, lo bueno y lo malo que tiene esta eliminatoria es que es muy peleada, ¿no? Y me refiero a que todos se van a dejar puntos. Y eso, digamos, la eliminatoria ha demostrado que con eslabonar 2 o 3 buenos partidos te metes allí en la disputa, ¿no? Venezuela ha peleado 2 clasificaciones hasta las últimas fechas, aún teniendo tropiezos, porque la eliminatoria te da posibilidades de recuperar. Pero por supuesto que, a ver, Argentina y Brasil comen aparte del resto. Después, me parece que por capacidad, Uruguay siempre tiene que estar allí porque ha sabido regenerarse también. No solo tiene grandes figuras y todavía se sostiene sobre grandes nombres, sino que ha ido generando nuevos futbolistas que están en las grandes ligas de Europa, ¿no? Y eso digamos, lo sigue sosteniendo como un rival fuerte en la pelea por un cupo al Mundial. Coincido con lo de Colombia y después yo creo que ahí está bastante abierto el panorama porque yo veo difícil, quizás me equivoque, veo difícil que Chile se pueda sostener con esta generación que ya parece agotada. No estoy diciendo que sea prescindible, digo que está agotada respecto de su máximo rendimiento. Yo creo que ese rendimiento, el pico de ese rendimiento ya lo vimos, ya pasó. El pico de rendimiento de Vidal, de Alexis Sánchez, de Charles Aranguis, de toda esa generación que sigue vigente porque no ha habido recambio. Yo creo que ya esa etapa de dominio que ejercieron la vivimos, muchos la disfrutaron, pero pasó. Eso quiere decir que por ahí se abre una posibilidad. Perú creo que está perfectamente al alcance de Venezuela. Bolivia la veo por debajo. Ecuador siempre tiene la ventaja de jugar en Quito, pero necesitas además jugadores como para sostener una posibilidad de una eliminatoria. Pero es un proceso muy largo, son 2 años jugando, ¿no? Yo creo que la posibilidad obviamente está en el quinto lugar. Hacia allí hay que apuntar, entendiendo que los 3 grandes deberían estar en Qatar sin ninguna duda, ¿no? Recuerden también, Daniel y muchachos, que en la eliminatoria pasada Ecuador ganó los 4 primeros partidos, tenía 12 puntos y quedó fuera del Mundial, ¿no? Sí, Para señor. que, Sí, si Venezuela por alguna casualidad logra ganar las primeras 4 fechas, no digamos que ya estamos en el Mundial de Qatar, ¿no? Porque ya tenemos una experiencia con una selección que ya sabe lo que es jugar la eliminatoria como Ecuador y que no pudo llegar al Mundial ganando las primeras 4 fechas, incluyendo también una victoria frente a Argentina, ¿no? El visitante en aquel momento para la selección de Ecuador. Sí, y es que por algo son las eliminatorias más difíciles para mí del mundo, pero bueno, ya cerrando, agradecerte, Daniel, agradecerte, Jesús Eduardo, por haber aceptado esta conversa Vinotinto, por haber aceptado cerrar la segunda temporada de Saga Vinotinto, de Saga Suramérica, por haber
permitido el honor a nosotros de entrevistarlos y de poder hablar un poquito de la selección, que esta selección de verdad ilusiona, y creo que yo sí creo y soy de los que opina que tenemos con qué, que es ahora, o si no, en un buen tiempo nos faltará de nuevo para tener una generación tan buena y unos jugadores tan excelentes en el exterior. Daniel, Jesús Eduardo, un gusto poder tenerlos ustedes en el programa. No, gracias, muchísimas gracias, Humberto, Alejandro, Edgar y Salvatore, que me imagino como vive en Curazao se habrá ido a la playa, ¿no? Lo envidiamos a la distancia. Buen pescado. Sí, no, muy agradecidos y siempre es un placer hablar de la selección. Bueno, ustedes son muy jóvenes, ¿no? A ustedes no les tocó la etapa de las verdes, así que a veces eso está muy bien porque hay ímpetu y hay esperanza, pero también a veces se pierde un poquito de perspectiva histórica, ¿no? Los que vivimos lo anterior valoramos esto muchísimo, este presente y este hablar de posibilidades clasificatorias. Eso era impensable cuando Jesús y yo dábamos vueltas por Sudamérica, ¿no? Ya Daniel era un experimentado periodista cuando uno se iniciaba. No, Daniel, yo recuerdo, y ya para ir cerrando, la eliminatoria hacia Estados Unidos 94, Daniel transmitió ese partido por radio, si mal no recuerdo, cuando comenzó la eliminatoria de Venezuela frente a Bolivia. Sí. Yo fui a esa eliminatoria comenzando ese partido, pero como fanático, o sea, ya estaba en el medio, pero bueno, no me tocaba transmitir, Sí. y fui a Puerto Ordaz a ver esa masacre, porque fue una masacre. Es lo que nos propinó Bolivia en aquel partido frente a la selección de Venezuela. Comenzamos ganando con el gol de Popi Palencia, lo grité ese gol como nunca y después nos metieron 7, ¿no? Y fue realmente lamentable, y es lo que dice Daniel, ¿no? Uno vivió esas épocas muy malas de las goleadas, de las humillaciones, de los rivales en contra de nuestra selección nacional, y cómo afortunadamente eso ha ido cambiando con el paso del tiempo, pero falta eso, ¿no? Ganar en casa, ser contundente de local, aprovechar las oportunidades, y en ese salto de calidad, ganarle en esta próxima eliminatoria a los cocos, ¿no? De Sudamérica, como son Argentina, Brasil, especialmente la selección de Chile, que en las últimas eliminatorias ha sido quien nos ha, en algún otro momento, pues sacado de esa ilusión de llegar a la Copa del Mundo. Pero bueno, la invitación para todos es que se suscriban, que comenten, que le den like, que lo compartan con sus amigos, porque arranca la eliminatorias por pase gol. Ese es el hashtag a partir de ahora. Jesús Eduardo, Daniel, un gusto. Edgar, Alejandro y bueno, Salvatore, que creo que se fue a la playa, también un placer compartir con ustedes. Y de verdad que un honor. Y ojalá que este sea el año de nuestra selección y que todo lo mejor para la Vinotinto en Barranquilla y en Mérida. Chao. Muchas gracias. Gracias por todo. Chao.